Ok. Hermanos, en este momento quiero que le demos la bienvenida al Señor. Amén. Amén. Dice amén. Amén. Parece que ustedes no han aprendido nada. Ya estaba aquí. El Señor no se ha ido para ninguna parte. Ok. Qué vergüenza. Y lo dije en vivo. El Señor no se ha ido para ningún lado. Y no necesitamos darle la bienvenida porque Él ha estado aquí. Está aquí y estará aquí. Y está en su casa, y está en su trabajo, y está en su oficina, y está en su centro de estudio. El Señor está en todas partes. Amén. Entonces eso de démosle la bienvenida al Señor, perdón por los que escuchan y no están de acuerdo conmigo, no tiene respaldo bíblico. No lo tiene. ¿Ok? El Señor no viene y se va. El Señor siempre está. El tema de hoy. ¿Usted reconoce eso? ¿Quién reconoce eso? A ver, ¿quién puede reconocer? No, yo sé que usted sí, porque usted tiene formación en arte. ¿Alguien que no tiene formación en arte reconoce esa imagen? Sí, mi amor. Por favor me le ponen mudo a los teléfonos o vibrador o lo que quiera. Yo reconozco esa imagen solo de una vez. Ajá. Que nos enseñaron imágenes en la escuela. Ajá. Que nos dijeron que era Ajá. y Dios. Ajá. Perfecto. Muy bien, Milena. Dice que le enseñaron esa imagen en la escuela y le dijeron que eso era Adán y Dios. ¿Cómo se llama la imagen? ¿Cómo se llama esa representación? ¿Usted sabe cómo se llama? Se llama la creación. Y está pintado en la bóveda de la Capilla Sixtina en Roma. Fue pintado por Miguel Ángel. ¿Ok? Si usted va a Roma y usted entra a la Capilla Sixtina, usted va a ver en la bóveda, o sea, en el cielo raso, como le llamamos nosotros aquí, de la Capilla Sixtina, esa imagen pintada donde está Dios de un lado y Adán del otro. Y hay algo interesante aquí. No están tocándose. Casi. ¿Qué representa esto? Que Dios está ahí y que al hombre le falta un pequeño esfuerzo para poder entrar en contacto con Dios. Amén. Quiero que alguien me busque Amós capítulo 5 y el versículo 4. Búsquemelo alguien, por favor. Eli, búsquemelo usted, porfa. Amós 5, 4. Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Ok, ahí, quedamos ahí. La versión oficial de la Iglesia Cristiana Evangélica por los siglos de los siglos, ¿verdad? Reina Valera 60, aleluya. Dice: buscadme y viviréis. El Señor está ahí. Es el hombre el que tiene que dar el paso para acercarse, para entrar en contacto con Dios. Pero Dios no se va para ninguna parte. Amén. Y lo que vamos a explorar hoy es este tema: el Dios omnipresente que no todos perciben. Y aquí vamos a arrancar de esta palabra que está aquí, ¿ok? Omnipresente. Algunos saben qué es, otros no saben qué es. Vamos a revisar qué es. Significado de omnipresencia. Esta es una cualidad de Dios que es una de las más determinantes y de las más importantes de Dios. ¿Perdón? Atributos. Es uno de los atributos más sobresalientes de Dios. Y vamos a entender un poquito por qué es tan sobresaliente. Dice: como omnipresente se designa aquello que está presente en todos lugares al mismo tiempo.
La palabra como tal es un adjetivo que se compone del prefijo omni, que significa todo, y el vocablo presente, que indica presencia o asistencia. ¿Ok? Entonces, ahora que yo dije bienvenido, démosle la bienvenida al Señor, ¿verdad? Es como si en ese momento estuviera asistiendo, ¿verdad? Cuando en realidad Él está en asistencia permanente. Amén. Y ahora el enfoque. Según la doctrina cristiana, la omnipresencia es un atributo por excelencia de Dios. Es el único que ostenta ese atributo de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Así como la omnisciencia y la omnipotencia, dice, cualidades que también se reconocen única y exclusivamente de Dios. Entonces, como les he dicho muchísimas veces, cuando Dios alerta sobre algo que viene, nosotros debemos confiar en esa alerta. Cuando Dios hace una advertencia, cuando Dios por medio de su Espíritu nos enciende una lucecita roja, ¿verdad?, adentro, nosotros no debemos obviar eso, porque Él sabe lo que sigue. ¿Ok? El otro día le explicaba a alguien y le decía, es como si nosotros estuviéramos dentro de un tubo transparente. ¿Ok? Cada uno dentro de ese tubo transparente en un microtubo, ¿verdad?, donde solamente cabe esa persona. Entonces, dentro de ese tubo hay una serie de microtubos y en todos esos microtubos estamos nosotros, ¿verdad? Todo es transparente, todo se ve. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos observar lo que hay de aquí, de este momento presente hacia atrás, tal vez algunas cosas recientes y una que otra cosa del pasado remoto que fue muy trascendental o muy importante, recordamos. Pero no recordamos la totalidad de nuestro pasado, ¿cierto? Dios sí, porque Él lo ve. Para Él no existe línea de tiempo. Él está fuera de ese tubo transparente y Él puede ver de aquí para atrás y de aquí para allá. ¿Ok? Eso es lo que hace tan extraordinario a Dios, que siendo un ser superior, que tenemos que identificarlo como un ser superior, distinto a nosotros, radicalmente distinto, creador de nuestra existencia, Él tiene el control absoluto y el conocimiento absoluto de todo. ¿Ok? Entonces Él puede estar en todas partes al mismo tiempo porque Él no está metido dentro del tubo. Dice amén. Para que entendamos el ejemplo, Él no está dentro del tubo, Él está fuera del tubo. Entonces Él mira todo el tubo, en cualquier momento, en cualquier tramo de ese tubo, Él puede revisar qué hay hacia atrás o hacia adelante. Amén. Seguimos. El sustantivo Shekinah, ¿ha oído hablar usted de Shekinah, verdad? Se deriva de la palabra Shakan o Sahan, que en el idioma hebreo bíblico significa literalmente residir. Y es usado con frecuencia en la Biblia hebrea, en el Tanaj, conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Mishkan, el tabernáculo del templo donde mora Dios, se deriva de la mencionada raíz Shakan. Se cree que la palabra griega skene, habitar, está relacionada con la Shekinah y con el Shakan. ¿Ok? En resumen, la Shekinah es la estancia, la permanencia de Dios. Él está permanentemente. Amén. Él reside permanentemente. ¿En dónde? En todo lugar. Que eso es lo que implica precisamente el principio de omnipresencia. ¿Ok? Establecido esto, vamos a avanzar. El arca del pacto, símbolo de su presencia. Aquí hablamos en la última parte, atrás, donde decía Mishkan, que es el tabernáculo del templo donde mora Dios. La forma en que se representaba dentro del templo esa morada de Dios, esa presencia de Dios, era a través del arca del pacto.
El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, ¿ok? Que era el pueblo precisamente que tenía conciencia de la existencia de ese Dios y que buscaba cómo agradar a ese Dios. Entonces en Levítico capítulo 16 y el verso 2 dice así: dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo. En el lugar santo, detrás del velo, en el tabernáculo, era donde estaba el arca del pacto. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, dice, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces, el sacerdote no podía entrar todo el tiempo al lugar santísimo, que era como se llamaba ese espacio privado, apartado, donde estaba el arca del pacto. ¿Ok? El arca del pacto era un artefacto, hermanos. Era un cajón de madera, de ciprés, con unas dimensiones que Dios le había ordenado a Moisés que tenía que construirse. Estaba totalmente recubierto de oro, tenía unas barras en los costados para poder transportarla, ¿verdad? Para no tocar el arca. Todo, absolutamente todo estaba recubierto de oro. Y se ha identificado a lo largo de las civilizaciones, en todas prácticamente las civilizaciones, de manera muy interesante, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las formas de adoración a diferentes dioses a lo largo de toda la historia de la humanidad, el oro siempre ha representado lo divino. Siempre se ha relacionado el oro, el metal precioso, con la divinidad, con lo divino, con lo supremo, exacto, ¿ok? ¿Por qué? Y es algo interesante, porque, ve qué vacilón esto, el oro proviene del espacio. Curiosamente, han encontrado oro en asteroides, que son formaciones que caen por alguna situación a la Tierra, y ahí hay oro. Entonces, esto es interesantísimo porque nos dice a nosotros que el oro no es un metal de la Tierra necesariamente, ¿verdad? O sea, no. Hay en el espacio. ¿Por qué es interesante esto? Porque entonces este artefacto, este cajón, estaba hecho de madera pero recubierto de oro. ¿Para qué? Para darle el esplendor que requería aquel artefacto sobre el cual se suponía se percibía la presencia de Dios. ¿Ok? Todo esto es una cuestión de carácter ritual. Las instrucciones y todo lo que le da Dios a Moisés con respecto al tabernáculo, con respecto al templo, con respecto a todas las cosas, dice la Biblia que es un tipo o un reflejo de cómo son las cosas en el cielo. Es algo raro porque el cielo es un lugar, es una dimensión distinta, ¿verdad? No física, entonces cómo nosotros podríamos identificar cosas ahí. Esa es otra historia. Pero era lo que se perseguía, digamos, a la hora de hacer el tabernáculo, en la forma en que Dios le dijo a Moisés, con todos esos espacios separados, y el arca de la alianza o el arca del pacto metida en el Santísimo. Dice, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, o sea, ustedes podrán percibirme a mí en el propiciatorio sobre el arca del pacto. Por eso es que durante siglos se ha procurado encontrar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque se entiende como un artefacto muy poderoso. ¿Ok? Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan algo. No es el arca la poderosa. El arca es un aparato forrado en oro. Punto. Lo que hace que el arca sea significativa es la oportunidad de poder percibir a Dios en ese artefacto que Dios directamente ordenó hacer y que Él consagró, porque Dios consagró el arca del pacto. ¿Ok? Como una representación de su presencia dentro del pueblo de Israel. Seguimos. Y es que la presencia de Dios es permanente.
Y aquí quiero detenerme un momentito para que entendamos algo. Yo he escuchado a personas salir del culto, no en esta iglesia, gracias a Dios, por lo menos no los he oído yo, ¿verdad? Pero sí he escuchado a otras personas saliendo de la iglesia, ¿verdad? Que dicen, oye, no me gustó el culto. Es que no, estuvo como, no sé, no sentí la presencia del Señor. Como que Dios no estaba, ¿verdad? No me gustó la alabanza. Qué bueno, hermana, le dijo un pastor a una, qué bueno, hermana, porque no era para usted. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El Señor vino o no vino? ¿O el Señor estaba o no estaba? No vino. ¿Estaba o no estaba? Sí estaba. Usted no lo percibió. Usted no lo percibió. Usted no lo percibió. Pero eso no significa que el Señor no estaba. No, el Señor estaba ahí. Y tal vez usted no lo percibió, pues usted vio allá a alguien en la esquina de rodillas llorando como un chiquito. Parece que ese sí lo percibió, ¿verdad? Usted vio a alguien metido en la adoración, en la alabanza, y parece que, aunque a usted no le gustó, a ese otro sí. Porque ese otro sí percibió la presencia del Señor. No se trata de si está o no está, Él está siempre. Se trata de si lo percibimos o no. Pero el problema no es de Dios, es suyo. El problema no es del Señor, el problema es suyo. Es usted el que no está percibiendo a Dios por la razón que sea. Porque tiene su mente llena de preocupaciones, de inquietudes, porque está portándose mal y entonces se siente incómodo con Dios. O sea, cualquier cosa de esas puede suceder, cualquier cosa de esas puede ocurrir, ¿ok? Pero no es que Dios no está, Dios está. El que no está es usted, o el que se le soltó el cable de conexión es a usted, no a Dios. Amén. Porque su presencia es permanente. Y vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que confirman que esto es así. Dice Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, o sea, nada de lo hecho, nada de lo existente puede estar oculto a la vista del Señor. Todo está dentro del tubo. ¿Y como Él ve el tubo? Todo el tubo, Él ve todo. Amén. Sigue diciendo, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está duro ese pasaje, le cuento. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que puede en la oscuridad hacer cosas y Dios no se va a enterar, ¿verdad? Aquí en este rincón, aquí en esta esquinita, aquí no me ven. Bueno, los demás no te verán, pero al estar dentro del tubo transparente, Dios sí te está viendo. Te tengo esa mala noticia. Él sí se está dando cuenta de todo lo que estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A qué hora lo estás haciendo? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Y de qué forma lo estás haciendo? ¿Ok? El pecado oculto es oculto para los demás, no para Dios. Dice amén. Se oculta de los demás, no se oculta de Dios, porque Dios sí se da cuenta. Él sí está enterado. ¿Ok? Otro más. Hechos capítulo 17 y versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, o sea, descendencia suya somos. Pero quiero enfatizar lo que está subrayado aquí. No viene subrayado en la Biblia, solo subrayé yo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, en esa simple línea que les acabo de leer, que se registra en el libro de los Hechos, ahí hay algo que todavía nosotros no entendemos a plenitud. ¿Alguien ha visto una película que se llama Horton y el mundo de los quién? Que es una película animada. Bueno, Alisa la recuerda, no todos. Les voy a recomendar que la vean. Y usted dirá,
este pastor sí se volvió loco. Me está mandando a ver fabulitas. ¿Ok? Vea esa película y póngale atención. Porque resulta que Horton es un elefante, ¿cierto? Sí, es un elefante. Es un elefante que se encuentra una flor, como un diente de león, de esos que usted lo sopla y vuela, ¿verdad? Se encuentra una flor, le parece llamativa, un poco diferente, etcétera, ¿verdad? Y empieza a observarla y observarla y observarla y observarla. Y de tanto estar observando la flor, se da cuenta de que no es una flor común y corriente. Hay todo un mundo en esa flor. Y en esa flor hay toda una comunidad de criaturas que viven en esa flor. Entonces el elefante empieza a cuidar esa flor, para que nadie la toque, que nadie se le arrime, que no le pase absolutamente nada, porque es una flor muy frágil. Pero él ya sabe que dentro de esa flor hay un mundo existiendo. Y entonces, ¿por qué les digo que la vean? Porque no es demasiado diferente a nuestra realidad. Hay un punto donde uno de los personajes dentro de la película le reclama al elefante, ¿verdad? Y lo regaña todo, ¿verdad? Solo vos se te ocurre pensar que puede haber vida ahí, vos estás loco, le dice. Nosotros estamos locos también, a la manera de pensar de ese personaje. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros estamos en esa flor y que Dios nos tiene en la mano, que nos cuida, que nos protege, que no nos pase nada, que no nos caiga que no choquemos contra otro planeta, ¿verdad? Y nos caiga un asteroide demasiado grande como para que pueda impactarnos y sacarnos de curso y destruir nuestro planeta y nuestra vida y todo eso. ¿Ok? Y hay muchas personas que piensan que estamos locos porque creemos eso. Vean la película. Entonces dice aquí, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿A qué le suena a usted en Él vivimos? Dice Lindsay que en su voluntad. ¿Otra opinión? ¿A qué le suena a usted que vivimos en Él? Que somos parte de Él, dice Maricel. Ajá. ¿Qué dijiste, Edu? Ok, en el espíritu. A ver, usted sabe que dentro de su organismo viven una millonada de microorganismos dentro de usted. ¿Sí está consciente de eso? Viven dentro de nosotros. Parásitos, microbios, bacterias, etcétera, ¿verdad? Patógenos, todo tipo de microorganismos viven dentro de nosotros. Y no solamente viven de nosotros, viven dentro de nosotros, viven de nosotros. O sea, se alimentan de nosotros, respiran y mantienen su vida dentro de nuestro ser. Entonces a mí me llama muchísimo la atención eso que dice ahí. ¿Que lo apagué o qué? No, me llama mucho la atención eso que dice ahí, porque en Él vivimos. Tal vez no sea demasiado diferente, porque ahorita vamos a ver otra colección de pasajes que todavía nos van a dar más, que nos van a reforzar más ese concepto. Puede que nosotros vivamos en Dios y que todo esto que existe en Él, y que Dios es un ser tan gigantesco, tan enorme, tan amplio, tan absoluto, que todo lo que existe en Él. Y suena raro, pero cuando Jesús oró al Padre, le dijo que ellos estén, para que yo esté en ti como tú estás en mí, que ellos estén en nosotros. ¿Sí recuerda esa parte? Y usted se pone a pensar, ¿y cómo
digiero esto? O sea, ¿cómo lo planteo para entenderlo correctamente como Jesús lo quiso decir? Porque Jesús dice, como yo estoy en ti, y tú estás en mí, que ellos estén en nosotros, integrados, incorporados, que sean parte de nosotros mismos, de nuestra misma esencia. Ahí se los dejo picando. Seguimos. Ocultarse de Dios es imposible. Imposible, no se puede. Dice Génesis capítulo 3 versículo 8, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ah, la inocencia de los chiquitos, ¿verdad? Esconderse de Dios detrás de un árbol del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Ustedes recuerdan por qué? ¿Por qué se escondieron? ¿Ustedes recuerdan por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Que no nos vea chingos, ¿verdad? Entonces van y se esconden detrás de un árbol para que Dios no los vea. Ya Dios los había visto. Dios vio todo, absolutamente todo. Y usted dice, entonces, ¿para qué le pregunta? ¿Dónde estás? Si él sabía. O sea, Dios no ignoraba. Ni dónde estaba Adán, ni dónde estaba Eva, ni lo que habían hecho, ni todo lo que había pasado. Él no ignoraba absolutamente nada. Pero es como cuando usted va donde el psicólogo, donde el psiquiatra le deja a usted hablar. Y a veces le pregunta, ¿y cuál crees vos que podría ser la manera de hacer esto? ¿Cuál crees vos que podría ser entonces, después de todas las cosas que me has dicho, cuál crees vos que podría ser la alternativa para poder salir de esa situación en la que estás? Y usted empieza a elaborar una solución o empieza a elaborar un camino para salir de ahí. Y yo no sé por qué le pagamos 45,000 pesos y al final somos nosotros los que hablamos y hablamos y hablamos, y las soluciones generalmente las proponemos nosotros mismos. Pero es que no sabemos cómo hacerlo. Él sí sabe cómo llevarnos a nosotros a donde están las soluciones dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Pues Dios sabe todo, absolutamente todo. Entonces Él sabía dónde estaban, y el preguntarle, Adán, ¿dónde estás?, era para dejar al hombre confrontar la responsabilidad de sus acciones. ¿Ah? Confrontarse a sí mismo. Y decir, es que oí que andabas por ahí, como estaba desnudo me escondí. ¿Y quién te dijo a vos que estabas desnudo, Adancito? Es que la mujer que me diste, ¿verdad?, me dio de comer. Ah, no, le dice, ¿y quién te dijo a vos que estabas desnudo? Le dice, no me digas que comiste del árbol que te dije que no había que comer, ¿verdad? Ya lo sabía, Dios lo sabía. Es que la mujer que me diste me dio de comer y entonces yo comí. Y va y le pregunta a la mujer, y la mujer le responde a la serpiente, y le dice a la serpiente, ahora por esto te toca esto. Ok, ya todo eso estaba en el control de Dios, o en la imagen de Dios, o en conocimiento, esa es la palabra correcta, estaba en conocimiento de Dios todo lo que había ocurrido. Otra, Primero Reyes capítulo 8 versículo 27. Aquí está hablando Salomón, cuando está orando, cuando está haciendo la dedicación del templo. Dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, Salomón estaba consciente que no importa cuál espectacular, cuán grandioso, cuán lleno de lujos y de oro y de piedras preciosas y de cosas lindas que le puso al templo, Dios no iba a vivir ahí. No. Era un lugar donde las personas podían ir a percibir a Dios, sentir a Dios en ese lugar, pero Dios no vivía ahí. ¿Ok? Es que vamos a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Ciertamente no es esta.
Ni es Costa Rica, ni es el planeta, ni es el universo. Porque Dios contiene absolutamente todo. Todo está contenido en Él. Todo le pertenece, todo fue generado, creado y es sostenido por Él. Amén. Ok. Otro más. Jeremías capítulo 23, 24 dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Dice Dios. Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Ojo, esto lo está diciendo Dios directamente, no lo está diciendo ningún hombre. Esto lo está diciendo Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Él dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿No soy yo el que llena los cielos y la tierra? Por eso es que aquí, leyendo estos pasajes, cobra sentido lo que leímos en el anterior, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde dice: porque en Él somos. Claro, porque llena todo, y lo dice aquí, Él lo está diciendo, Él mismo lo está diciendo. No me lo estoy inventando yo, lo dice Dios en Jeremías 23, 24. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Él llena todo, porque todo está en Él, todo está contenido en Él, todo. Amén. Entonces esto le da un sentido un poquito diferente a nuestra relación y a nuestra existencia con respecto a Dios. No necesariamente existimos fuera de Dios, existimos en Dios. Que no estamos conscientes de eso es otra cosa. Y aquí me voy nuevamente a un meme, a una imagen que había visto hace algún tiempo, donde hay un par de pulgas conversando, y una de las dos pulgas tiene como un púlpito, ¿verdad? Ahí como un atril, ¿verdad? Y entonces la otra pulga le dice: no seas tonto, el perro no existe. Y están en el perro. Todo está ocurriendo en el perro, en el lomo del perro, porque ahí se ven todos los pelos del perro, ¿verdad? Y ahí está sucediendo la escena, en el perro, y la otra pulga dice: no seas idiota, el perro no existe. Y están en el perro. Así es la gente que dice Dios no existe y existe en Él. Es como que uno de esos microorganismos que vive dentro de nosotros dijera: ¿cuál humano? ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de que Él existe en el humano. Sus capacidades no le dan para poder llegar a esa conclusión, porque es un microorganismo y algunos no tienen ni siquiera cerebro. Pues muchas personas no tienen ni siquiera cerebro, por pensar que todo esto que existe provino de ninguna parte y que sucedió por accidente. Y perdón que nadie se me ofenda, pero es lo que yo pienso con respecto a la gente que cree que todo esto ocurrió de la nada. ¿Ok? Un pasaje más. Salmos capítulo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esto lo está diciendo David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, o sea, en la sepultura, ahí estás tú. Incluso hay otros pasajes de ese mismo texto que dice: si me voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Entonces, ¿a dónde me voy a esconder? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde? No hay forma de hacer eso. Entonces dejemos de pensar que nosotros venimos a la iglesia porque Dios está aquí. No, Dios está en todas partes. Nosotros como comunidad de fe, como hijos de Dios, como familia de Él, venimos a este lugar a invocar su nombre y a percibir a Dios aquí, en familia. Pero no significa que Dios está aquí, cuando usted se vaya, Dios no está. No, usted está en Dios,
permanentemente, 24/7, los 365 días del año usted está en Dios. No hay forma de que usted pueda huir ni esconderse de su presencia, porque Él está presente permanentemente, porque como dice el texto, el título de la prédica, Él es omnipresente. Él está presente siempre en todas partes. Amén. Dice amén. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo bien todo? La seguridad de su presencia. Porque está bien que yo lo diga, pero ¿cómo estamos seguros de que es así? Leímos pasajes de la Biblia que dicen, pero ¿cómo podemos estar seguros? Génesis 21:22 dice: aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Por qué le dijo Abimelech eso a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Abimelech le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces? Porque todo lo que hacía era de bendición. Ajá, exactamente. Porque era notorio. Todo lo que Abraham hacía le prosperaba, le iba bien. Era evidente que él tenía un trato especial con Dios. Iba más allá del simple hecho de que fuera un hombre exitoso. Su éxito dependía de que Dios estaba con él. O al revés, de que Abraham estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Porque no es que Dios está o no está, hermanos, Dios siempre está. Soy yo el que está o no consciente de esa presencia de Dios en mi vida. Y a veces soy yo el que jalo el cable y lo desconecto. Pero la fuente sigue ahí. La fuente no se ha ido. Fue que yo jalé el cable y lo desconecté, o dejé el contacto medio flojo, ¿verdad? Entonces a veces funciona, a veces no funciona. Pero eso lo hice yo. La fuente sigue ahí. La fuente de energía sigue ahí. Dios sigue ahí. Entonces no es que Dios está o no está con una persona, es que esa persona está consciente de la presencia y de la acción de Dios sobre su vida o no lo está. Amén. Seguimos. Josué capítulo 1 versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Le dice Dios a Josué. ¿Por qué? Porque ahora es Josué el encargado de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya no es Moisés. ¿Ok? Ahora es Josué, ahora esa labor le toca a Josué, y Josué obviamente pues de alguna u otra forma siente el peso de la responsabilidad, porque no era nada fácil. Estábamos hablando de una nación de más de 1 millón de personas, o sea, estamos hablando, digamos, 1 millón de gentes en el desierto. Usted se puede imaginar esa multitud. Entonces Dios le dice a Josué: usted tranquilo, papá, no se me preocupe. Así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar con usted tranquilo. O sea, vos vas a estar consciente de mi presencia permanentemente. Yo no te voy a dejar dudas al respecto. No te voy a dejar en incertidumbre de si estoy o no estoy. No, yo te voy a mostrar todo el tiempo que yo estoy ahí. Y así fue, exactamente así fue. Josué logró lo que a Moisés no le tocó: meter al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, enfrentarse a todos los ejércitos que tenía que enfrentarse para que el pueblo de Israel entrara a Canaán en posesión de la tierra, exactamente como se lo había dicho, exactamente como se lo había prometido Dios a Abraham. Amén. Ahora dice Mateo capítulo 1 versículo 23: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, si al pueblo por alguna circunstancia a lo largo de toda la historia, de toda la interacción de ellos con Yahvé, con el Dios de los hebreos, le había
le había costado mucho entender que Dios estaba ahí, que Dios les acompañaba. Algunas veces lo veían, algunas veces lo percibían, otras no. Entonces Dios dice, ok, entonces me voy a convertir en un hombre y voy a estar ahí con ellos. Voy a dejar mi morada celestial, voy a dejar mi gloria, voy a dejar todo lo que conozco en esta dimensión y me voy a materializar y voy a ir a vivir con ellos como uno de ellos. Y a mí eso me parece una cosa extraordinaria, absolutamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios se convirtió en un hombre y vivió como un hombre y le mostró de esta manera a la humanidad que Él no era una ilusión ni era un pensamiento, era un ser real y estuvo aquí en esta tierra viviendo con nosotros, con aquella sociedad de aquella época, como uno más de nosotros. Entonces por eso le dice el ángel a los papás de Jesús, le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Mateo 28:20, esto es Jesús hablando. Enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y se fue, ¿no es cierto? Se fue. Fue, ¿cómo se llama? Colgado en una cruz. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Estuvo con ellos un tiempo y después regresó al cielo. Pero antes de irse al cielo, dejó esto. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que les acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Usted lo ve y lo conoce. ¿Sí está entendiendo? Dice que el mundo no lo puede aceptar porque ni lo ve ni lo conoce. O sea, no lo percibe. Aunque Él está, aunque Él dijo que iba a estar, no lo puede percibir. Sigue diciendo, porque ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Tampoco decimos bienvenido Espíritu Santo. ¿Verdad que no? ¿Por qué no decimos bienvenido Espíritu Santo? Por lo que acabamos de leer, la última parte del versículo 17, que dice, porque ustedes sí lo conocen, o sea, ustedes saben que no se le da la bienvenida porque no viene de afuera, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo de Dios mora, habita en mí, dentro de mí. Por eso yo no le digo bienvenido. Porque Él habita en mí, porque Él está en mí. Sea que usted lo perciba o no, Él está ahí, si es que está. Ojo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque recuerden que el Espíritu Santo de Dios llega a morar en los que son nacidos de nuevo, ¿correcto? Y puede que haya muchas personas aún dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo, entonces no han recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ese Espíritu Santo aún no mora en ellos, aún no está dentro de ellos. Pero para los que sí lo entienden, para los que sí lo conocen, para los que sí han nacido de nuevo, vive con ustedes porque está dentro de ustedes. Amén. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la presencia de Dios. Porque no depende de si yo lo veo o no lo veo, si se me aparece o no, si se ilumina el cuarto y escucho una voz así de esas celestiales. No. La voz de Dios que yo escucho cuando yo digo Dios me habló es una voz que desde adentro me habla. Es una voz que pone un pensamiento
en mi cabeza, que pone una respuesta en mi cabeza, que pone una advertencia en mi cabeza que me dice, no papá, quieto ahí, eso no lo hagas. O que me dice, esto es así, o esto es asá. ¿Ok? Entonces ese Dios me habló, sí es cierto, sí me habla, desde adentro. Yo no necesito escuchar una voz audible porque ya eso no es necesario aquí. Porque como ahora el Señor vive dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí, ya yo no necesito que el cuarto se ilumine y escuchar una voz de afuera. Él está dentro. Él tiene una morada conmigo. Porque la Biblia dice que nosotros somos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso significa que contiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi cuerpo. Amén. Acostumbrándose a que Él estaba presente, esto no lo vamos a brincar. Y vamos a ir a este. Los excluidos para siempre de su presencia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, en la misma línea de lo que venimos diciendo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Para otras versiones dice, para él son locuras, están locos estos. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo va a discernir usted espiritualmente algo si usted no tiene el Espíritu para poder discernirlo? ¿Ya me está entendiendo? ¿Por dónde va la cosa? Porque es indispensable que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque es indispensable que nosotros hayamos nacido de nuevo para poder alcanzar salvación. Porque si no hemos nacido de nuevo, porque si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de nosotros, no hay forma de que nosotros podamos entender a Dios, ni hay forma de que podamos entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales solo pueden ser entendidas en el Espíritu. Dice amén. No hay otra forma de entenderlas, porque si usted trata de entenderlo con su mente humana, si usted trata de razonarlo humanamente, no le va a llegar nunca y usted va a decir, no, hombre, eso es una chochera, estos quién sabe qué se fumaron. ¿Ok? Como vi un día de estos ahí que decía, ¿dónde consigue los brownies con marihuana esta? ¿Por qué? Porque si lo trata de revisar, de analizar con su mente humana, con su raciocinio humano, no le va a dar para poder entender eso. Eso solo se puede procesar en el Espíritu, no hay otra forma de hacerlo. Y si usted no tiene el Espíritu, no puede procesar. Así de simple. Perdón que sea tan franco y tan directo para decir esto. O sea, por eso es requisito indispensable. Por eso es que nosotros tenemos que procurar la posesión del Espíritu Santo de la promesa, la habitación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Necesitamos procurar eso, porque si eso no está presente, no hay forma de que podamos entender a Dios y nos vamos a perder todo el espectro del plan de salvación de Dios y de la interacción de Dios con nosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Qué duro. Es lo que acabo de explicarles, ¿verdad? Los únicos que no pueden entender la buena noticia, o sea, el evangelio que anunciamos, son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Qué duro, hermanos. Qué duro, pero que es cierto. Por eso yo tengo la obligación de enseñarles a ustedes esto. La obligación, porque a mí es al que me van a pedir cuentas de lo que yo les enseñé. Y si yo les enseño a ustedes que una vez que usted aceptó al Señor ya es salvo y usted va para el cielo sí o sí, les estoy mintiendo. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo claramente: es necesario nacer de nuevo. O sea, esto es requisito indispensable. Tenés que nacer de nuevo, porque si no, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si no naces de nuevo, no hay Espíritu Santo dentro de vos. Y si no hay Espíritu Santo dentro de vos, no puedes entender esto. Y si no entiendes esto, te jodiste, te perdiste. Amén.
Tenemos que tenerlo claro para poder comunicárselo claramente a otras personas también. Segundo Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y aquí es donde todo tiene sentido. Ahí. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, lo vimos el miércoles, ¿qué significa arrepentirse, verdad? Cambiar de mentalidad, cambiar la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar y empezamos a vivir conforme al patrón de Dios y no seguimos los pasos de nuestro discipulado y nuestra conversión hasta el punto de llegar a nacer de nuevo y a ser morada del Espíritu de Dios, no vamos a entender esto. Si no vamos a entender esto, vamos a actuar como gente que no conoce a Dios, ofendiendo a Dios y yendo en contra de sus preceptos y de sus principios y de las cosas que Él quiere que la humanidad haga, o de la forma en que Él quiere que la humanidad viva. Y entonces, si hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere, lo que va a suceder al final es esto que dice, segunda de Tesalonicenses 1:9, sufrirán esos que no quieren caminar por ahí, esos que no llegan a ese punto, ¿ok? Sufrirán pena de eterna perdición, o sea que se van a perder para siempre. Esto es lo que dice Dios con respecto a lo que va a pasar con los que no se salvan. Se van a perder para siempre. Aquí no habla de un infierno, ¿ve que no? Dice, esos se van a ir a quemar por los siglos de los siglos. No, no lo dice aquí. Dice que se van a perder, que van a perderse eternamente. Eso es lo que dice que va a pasar. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esos, aunque Dios siga presente, nunca más van a poder percibir a Dios en ningún momento. Nunca más. Se perdieron para siempre, se desconectaron para siempre de la fuente de la vida. No hay forma de volver a conectar ese cable nunca más. Y yo no sé usted, pero yo, para mí, mayor infierno que ese no puede haber. ¿Por qué? Porque eso significa que nunca más vamos a volver a experimentar las cosas buenas de Dios, el amor, la compasión, la caridad, la bondad, la justicia, la rectitud, la paz. Nunca más. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero seguir existiendo así. No quiero. Para mí ese es el peor de los infiernos. Yo prefiero que me quemen a que me pase eso. Y es lo que dice Pablo que va a pasar. Es lo que Dios inspiró a Pablo a decir que va a suceder. Que van a ser excluidos de la presencia del Señor. Nunca más van a poder percibir a Dios, aunque Dios esté presente en todo. Es un escenario de terror. Yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo así. Para mí eso es un escenario de terror. Amén. Dios está siempre presente, siempre, 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 porque nosotros vivimos en Él. No hay forma de que no esté presente, porque si Dios no está presente, nosotros tampoco, así de simple. O sea, si usted no existe, sus parásitos tampoco existen, así de simple, ¿sí o no? Si usted no existe, los parásitos tampoco. Ajá. Si Dios no existe, nosotros tampoco. Amén. Amén. De gloria al Señor por eso. Hemos concluido de esta manera la predicación del día de hoy.